Dice la palabra del Señor: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres, mis hijos, por las cuales te he servido contigo, y déjame ir. Tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco teníais antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener por hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Yo le dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues,
haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Saben que el gran reto, más que el gran reto, el gran cuestionamiento, la gran pregunta que cada semana me hago cuando analizo el pasaje que nos corresponde para estudiar o para predicar, es: Señor, ¿qué mensaje tú tienes para la iglesia en este pasaje? Y por lo general, no solamente no lo sé de una primera vista o de una primera intención, sino que además de eso, siempre o casi siempre, uno no tiene la más remota idea de para quién es el mensaje que el Señor le da a uno para que traiga a la iglesia. Y este es uno de esos días. Este es uno de esos días que yo digo, bueno, yo sé cuál es la enseñanza, sé cuál es el mensaje y sé lo que debo decir, pero ¿para quién es? No tengo la menor idea. Jacob llevaba 14 años siendo siervo de Labán, su suegro. 14 años sirviéndole. Y sin embargo todavía estaba sin ningún tipo de panorama claro en cuanto a su futuro. Tenía un futuro completamente incierto. Dios había puesto en Jacob el deseo de retornar a su tierra, pero todavía no era el momento de hacerlo, como vamos a podernos dar cuenta, como nos damos cuenta cuando leemos el pasaje. Él tenía una hora específica en la cual debía partir, pero esa hora todavía no había llegado. Había una serie de consideraciones que debían tomarse en cuenta antes de la hora de marchar. Y la primera de ellas la vemos nosotros que se cumple cuando Dios pone en Jacob ese deseo que se corresponde perfectamente bien con su voluntad. Cuando Dios hace que nosotros querramos algo y ese algo es algo que Él aprueba, o sea que podemos decir sí, Señor, porque sabemos que es tu voluntad, pues seguramente ya tenemos una de las primeras señales de que es el momento, la hora de echar hacia adelante. Y vemos que eso pasó precisamente en el versículo 25, ¿verdad? Que Jacob se acerca a Labán y le dice: envíame a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, porque ya es el tiempo en que yo pues regrese a aquel lugar donde yo estaba. Vemos que él quería regresar al lugar donde Dios le había prometido que iba a hacer de su descendencia una gran nación. Y evidentemente, si era parte de la promesa de Dios, era la voluntad perfecta de Dios, su estadía en Harán era temporal, Dios estaba obrando en él, pero llega un momento en el cual es necesario seguir adelante. O sea, él no podía seguir en esa situación en la cual estaba en un limbo absoluto en cuanto a su futuro y el futuro del cumplimiento de las promesas del Señor. Él debía volver a la tierra de la promesa. Y es muy interesante, porque Dios se lo había dicho claramente cuando en Génesis capítulo 28 se revela a él y le dice: yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a su descendencia. Y esto fue en el momento en el cual se encontró con el Señor en Betel. Él se encontró con el Señor en una visión en Betel. Todavía no había partido para la tierra de los caldeos, ¿verdad? Y consecuentemente él sabía que en algún momento Dios lo habría de retornar a ese lugar. Y ya tenía el deseo de que se cumpliese la promesa del Señor. Jacob no quería permanecer en ese lugar. Y cuando Dios pone en nosotros un deseo, y ese deseo se corresponde con lo que es la voluntad clara y expresa de Dios, pues sencillamente es una buena indicación de que es la voluntad de Dios y que nosotros debemos sencillamente procurar echar adelante, porque es la hora de marchar. Otra característica que es interesante y que se cumple perfectamente es el hecho de que hay una etapa del plan de Dios para con Jacob que estaba ya cumplida. O sea, Dios estaba trabajando en Jacob, y cada uno de nosotros, Dios trabaja en nosotros, en nuestro carácter, aún forma toda nuestra personalidad. Cada vez pretende, ¿verdad?, Dios, y lo hace de una vía u otra, convertirnos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso es un proceso, algo que toma su tiempo y que va caminando por etapas. Nosotros vemos acá, por ejemplo, la ilustración en la fotografía de cómo la iglesia como templo, o el templo de la iglesia, ha sido por etapa edificado. Así son nuestras vidas también. Así es nuestra vida espiritual también. Dios va trabajando en nosotros, va creando el carácter de Cristo en nosotros, y esto lo hace gradualmente o por etapas. Y nosotros vemos que ya Jacob había cambiado muchísimo en cuanto a su carácter.
ya él había aprendido a tener un carácter tolerante, que antes no lo tenía. Ya se había encontrado con una persona que era tan aguda o más aguda que él, y consecuentemente él, que era una persona capciosa en sus intenciones, se había encontrado con otro que también era manipulador completamente. Jacob, ya había desarrollado un carácter de servicio, de ser el muchacho hijo de papá que estaba en las tiendas en su casa, ¿verdad? Apoyado por su mamá. Pues ahora resulta ser que tenía ya 14 años como un ganadero servicial, casi como si fuese un esclavo, o sea, haciendo un servicio pura y simplemente como si fuera un esclavo o un empleado más en la casa de Labán. Pero en este tiempo también el Señor le había concedido, conforme lo vimos la semana pasada, que procrease una familia. O sea, ya él no era ni la misma persona, tenía un carácter completamente transformado y ahora era padre de familia con 11 hijos. Consecuentemente, ya la etapa de él había sido cumplida. El tiempo que debió haber pasado en ese tiempo ya pasó y sus expectativas en Harán ya no eran más. O sea, ya él no tenía nada en su panorama hacia adelante. Y cuando estas cosas suceden, pues es posible que nosotros, o es válido mejor, que nosotros nos planteemos, bueno, ¿no será ya el tiempo de seguir adelante, de marchar? Y eso era precisamente lo que estaba haciendo Jacob. Él se daba cuenta de que la etapa o el tiempo que debió haber pasado en ese lugar se había cumplido absolutamente. Yo recordé cuando estudiaba el texto lo que en Romanos capítulo 15, versículo 23, el apóstol Pablo decía, estando en la ciudad de Corinto. Había tenido un ministerio muy exitoso en la ciudad de Corinto. Acuérdense que allá se había reunido con Aquila y Priscila, los que después se ocuparon también de discipular a Apolos desde Corinto, que era una ciudad importante, una ciudad puerto, una ciudad cosmopolita. El evangelio había sido expandido, él había escrito varias cartas allá, pero estando allá en Corinto le escribe a los romanos y le dice lo siguiente: ahora, no teniendo más campos en estas regiones, y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Romanos capítulo 15, versículos 23 y 24. O sea, Pablo decía, ya la etapa de que yo estuviera aquí, el trabajo que yo tenía que hacer aquí, ¿verdad? El campo de trabajo se terminó. O sea, ya no tengo más campo en estas regiones. Consecuentemente, estoy enfocado en ir a España. Y cuando vaya para España, voy a pasar por allá, por Roma también. El hecho es que la vida va cumpliendo etapas, es un proceso de etapas diferentes. Y así como hay etapas en términos de lo que es el crecimiento físico de una persona, y se pasa de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia o de la infancia a la niñez, niñez, adolescencia, juventud, etcétera, etcétera. No quiero llegar a la ancianidad, ¿verdad que no? Eso no lo voy a mencionar. Bueno, pero así como hay diferentes etapas también en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro accionar, en lo que nosotros debemos llevar a cabo. Y en lo que es también nuestra vida espiritual, fundamentalmente, hay etapas distintas y tenemos que llegar a superar esa etapa y seguir adelante. O sea, no podemos quedarnos todo el tiempo fijos en un solo lugar. Dios nos va formando, nos va usando y nos va preparando poco a poco para que asumamos nuevos retos y nuevas responsabilidades. Y cuando llega el momento en el cual ya cumplimos con una etapa, pues no podemos quedarnos ahí parados y estancados, sino que sencillamente hay que continuar hacia la siguiente etapa. ¿Por qué? Porque es la hora en la cual debemos marchar. Jacob estaba ya listo para emprender una nueva etapa en su vida. Y así le estaba reclamando a Labán. Cuando nosotros podemos asumir con independencia las responsabilidades de esa nueva etapa, es el momento exacto en el cual nosotros debemos sencillamente comenzar a caminar. Fíjense que la reacción de Labán cuando le dice, ya es tiempo de que yo trabaje para mi familia y para mí, en el versículo 31 es, ¿qué te daré? Labán no quiere que se vaya. Labán dice, yo sé que Dios me ha bendecido porque tú estás aquí. Ponle precio, dime qué tú quieres, pero no te me vayas. Pero sin embargo la reacción de Jacob me encanta. En el versículo 31, cuando él le dijo, ¿qué te daré? Respondió Jacob, no me des nada. Nada, no me des nada. Le propone un plan que hemos visto, que es un plan sumamente extraño, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a separar las ovejas, ¿verdad?
de ahora en adelante, cuando nazca una oveja que tenga alguna pinta, alguna raya, alguna marca, alguna mancha, esas manchadas son las que yo voy a tener como pago a mi trabajo. Y yo voy a seguir trabajando contigo. Labán vio eso como una gran oportunidad. No suelen las ovejas ser policromáticas, o sea, tener más de un color. Por lo general son de un solo color. O sea que son pocas las ovejas o las cabras que salen manchadas, con 2 tonos en la piel. Y consecuentemente Labán dijo, bueno, esta es una gran oportunidad, pensó que iba a ser un gran avivato. Pero el punto está en que ya Jacob no podía seguir dependiendo de Labán. ¿Cuánto quieres que te dé? No me des nada, no me des nada, absolutamente nada. Ya él estaba apto para asumir con responsabilidad, ¿verdad? Una nueva etapa en su vida, y esto tendría que ser avalado necesariamente por una conducta aprobada o honrada, como él dice en el versículo 33, así responderá mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. O sea, lo que yo voy a hacer, lo quiero hacer en base a mi esfuerzo, ¿verdad? Y es algo que sencillamente con plena transparencia o honradez lo voy a llevar a cabo. Lo que él recibiera de Labán, si seguía siendo un sueldo, ¿verdad? Si era el caso, ya había trabajado 14 años a cambio de el matrimonio con sus dos esposas, pues en el caso en el cual fuera un sueldo o cualquier otra cosa, no lo iba a independizar de ser parte del patriarcado de Labán. O sea, Labán retenía como patriarca derechos sobre todo lo que estuviese dentro de su clan. O sea que Jacob simplemente se sumaba a su familia, a sus hijas, a sus nietos, y seguían siendo los de Labán. Y el ganado y todas las posesiones seguirían siendo de Labán. O sea que llega un momento en el cual nosotros sí podemos y debemos independizarnos y debemos asumir con independencia y con responsabilidad y con honradez ese reto, ese riesgo. Los colores de las ovejas iban a ser los que definirían quién era el dueño de ellas, y de esta manera Jacob comenzaría a manejar su economía familiar independientemente de la de su empleador o de su suegro, que en este caso, como sabemos, era una persona maquiavélica, agayúa, si podemos decir así. O sea que pensaba solamente en su propio beneficio. Dios me ha bendecido a mí, ¿verdad? Y era lo único que a él le importaba, que Dios lo siguiera bendiciendo. Si nosotros, en vez de contar con dádivas, nosotros sencillamente contamos con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad y con nuestra honradez, entonces realmente somos personas independientes, y entonces sencillamente lo que tenemos que seguir es marchando hacia adelante. 3 indicaciones de que era la hora de marchar para Jacob. La primera de ellas, Dios puso en él un deseo que se compadecía perfectamente bien con la voluntad de Dios. La segunda, el hecho de que ya la etapa mediante la cual el Señor estuvo trabajando en él para forjarlo y para darle una familia de 11 hijos, ya se había cumplido, o sea, ya esa etapa estaba completa. Y la tercera razón por la cual ya era la hora de que él marchase era el hecho de que él tenía la capacidad de asumir con independencia nuevas responsabilidades. Antes de eso no, pero a partir de este momento sí la tenía y sí lo debía hacer. No podía seguir bajo la sombra de su suegro. En cuarto lugar, sabemos que es la hora de marchar cuando nosotros cuando estamos dispuestos a enfrentar los obstáculos, las trabas, las oposiciones que se levanten. Fíjense que en el versículo 34, Labán parece aprobar lo que Jacob le propone, pero inmediatamente toma una resolución, y la resolución es, bueno, si las que son pintadas, abigarradas y listadas son las ovejas y las cabras que van a ser tuyas, entonces vamos a procurar que de ahora en adelante no haya más parto de ninguna oveja o cabra así. ¿Cómo? Pues todas las que tengan alguna manchita yo las voy a separar. Hizo así. Se llevó todas las abigarradas, pintadas y listadas, y se las dio a sus hijos para que la apartaran a gran distancia de donde estaba Jacob con el resto del rebaño, el cual todas las ovejitas eran blanquitas, ¿verdad? Y todas las cabritas eran blanquitas, ¿verdad? Porque de esa manera era poco probable que si las dos, ¿verdad?, macho y hembra, eran blancos, pues parieran listados. Pero sabemos que Jacob iba a tener otra treta completamente diferente. Fíjense que cuando nosotros queremos echar hacia adelante, cuando queremos pues comprometernos
pues por lo general siempre lo que encontramos es oposición más que ayuda. Cuando nosotros queremos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas y queremos hacerlo, por la misma familia va a comenzar la oposición muchas veces. Y tenemos que estar dispuestos a echar adelante a pesar de eso. El apóstol Pablo, cuando estaba en Tesalónica, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice lo siguiente, en 1 Tesalonicenses 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice, a pesar de que ya habíamos padecido antes y a pesar de que hubo una gran oposición, ustedes saben, hermanos de Tesalónica, que nosotros tuvimos denuedo de nuestro Dios para nosotros predicar el Evangelio a pesar de la oposición. Y cuando nosotros estamos dispuestos a enfrentar las trabas, los problemas, la oposición, los tropiezos que nos pongan por delante, entonces sencillamente ya lo que tenemos que hacer es marchar, porque es la hora de marchar. Recuérdense lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31, que lo sabemos muy bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice más que esto, dice, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estamos dispuestos a echar la batalla? Pues sencillamente vamos arriba, vamos a hacer lo que creemos, lo que sabemos, lo que deseamos que Dios, lo que deseamos hacer, que sabemos que Dios aprueba y que es la voluntad de Dios. A pesar de que se ponga por delante cualquier tipo de obstáculo. Hora de marchar. La hora de marchar es aquella cuando nosotros tenemos un plan para marchar. Esto es algo que también es importante. O sea, hubiera sido completamente absurdo que Jacob dijera, déjame ir, y se fuera con las manos peladas. Sin embargo, Jacob, con una conversación que deriva en una situación de compromiso por 6 años más, Jacob establece un plan. Ustedes conocen cuál es el plan, lo hemos leído. Cogía unas varitas y le sacaba pedacitos, y la parte interior, después de la corteza, quitándole pedacitos de la corteza, se veían blancos y parecían como varas de 2 colores, ¿verdad? Y ya leímos todo lo que dice aquí. Jacob estableció un plan, trazó un plan mediante la cual, o una estrategia mediante la cual él pudiera llevar a cabo aquello que quería hacer, que era tener lo suficiente para poder salir y regresar a su tierra con las manos llenas. Bueno, es interesantísimo esto, porque Labán se había encontrado con un contendor que era muy sagaz. Jacob era tan sagaz que él creía que era capaz de ayudar a Dios. Dios no necesita que le ayudemos, ¿verdad? Lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer de todas maneras, pero él tenía un plan, tenía una estrategia. Y muchas veces nosotros pues no sabemos qué hacer, y cuando no sabemos qué hacer no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada. La única manera es teniendo un plan. Y en este plan, a pesar de que Jacob creía que la diferencia la hacían las ramitas mondadas, sin embargo la diferencia la hacía Dios. Dios era el que hacía la diferencia, era Dios que permitía que en el momento de concebir, lo sabemos, ¿verdad?, que en el momento de concebir pues salieran de un color o de otro color las ovejas y las cabras. Jacob va a terminar reconociéndolo eso. O sea, nosotros vemos en los versículos 7 y 9 del capítulo 31, del 7 al 9, que Jacob termina reconociendo que Labán inclusive le cambió la regla del juego varias veces en esos 6 años. Le decía, bueno, un momentito, están pariendo muchas pintadas, ahora las pintadas son las mías. Está bien. Un momentito, están pariendo muchísimas listadas, las listadas son las mías. Está bien, no hay problema. Pero como quiera que cambiaran las cosas, no era un asunto de ramas o de las condiciones o situaciones en las cuales trataba de manipular Jacob para su beneficio. Era simplemente un asunto de la bendición de Dios y la voluntad de Dios cumpliéndose. Pero tenía un plan. O sea, Dios no hace lo que nos manda hacer a nosotros. Él bendice lo que nos manda hacer a nosotros, ¿verdad? Y él tenía un plan. Y él estaba trabajando con esa estrategia para llevarlo a cabo. Si tú sabes qué es lo que tienes que hacer y quieres hacerlo y debes hacerlo, pues sencillamente hazlo. Porque ese es el momento en el cual tú tienes que marchar adelante y Dios va a bendecirlo. Dios va a bendecirlo. No por tu sabiduría, no por tu talento,
sino sencillamente por su gracia y por su misericordia. Entonces nosotros vemos que cuando tenemos un plan trazado y cuando tenemos una estrategia para llevarlo a cabo, pues sencillamente ya es el tiempo en el cual debemos seguir adelante. Estamos hablando de cuándo es el momento de avanzar, de marchar, la hora de marchar hacia adelante. Y la otra cosa que veo en el pasaje es que llega el momento en el cual podemos decir, tengo con qué. Llega un momento en el cual podemos hacer acopio de las bendiciones de Dios, del fruto de la bendición de Dios. Y dice el versículo 43 acá, que hablando de Jacob, que se enriqueció el varón muchísimo y tuvo ovejas, siervos, siervas y camellos y asnos. Todo eso sucede en 6 años. Era algo completamente fuera de lo común. En 6 años se convierte en una persona muy rica. Dice el texto aquí que se enriqueció muchísimo. Y el ísimo está acentuado en la Biblia mía. Yo no sé si en la de ustedes también. Y cuando Dios prospera con un propósito siempre. El propósito es para que tú hagas su voluntad y le sirva con aquello que te ha dado. Tenía necesariamente que salir. Y cuando Dios te prospera a ti, te prospera con el propósito de que precisamente tú compartas y pongas lo que Dios te ha dado por gracia al alcance de otras personas. Y en este caso nosotros vemos que Jacob era muy rico, ¿verdad? Y ya estaba listo, preparado, aviado, por así decirlo, a fin de poder llevar a cabo el retorno y establecerse, ¿verdad?, como patriarca de la tribu o de la nación de Israel en la tierra prometida. Cuando nosotros podemos hacer acopio, tenemos los recursos, y cuando hablo de recursos no me refiero solamente a recursos materiales, ¿verdad? Para llevar a cabo una misión, pues sencillamente sabemos que podemos marchar hacia adelante. Estoy predicando sobre la hora o el momento en el cual debemos avanzar, ¿verdad? Y he dicho que es cuando Dios pone en nosotros un deseo que se corresponde con su voluntad. En segundo lugar, cuando hemos cumplido una etapa en el plan que Dios tiene para nosotros. En tercer lugar, cuando podemos asumir con independencia las nuevas responsabilidades y los nuevos retos. En cuarto lugar, cuando estamos dispuestos a enfrentar los obstáculos, las trabas, los tropiezos que se nos pongan por delante. En quinto lugar, cuando tenemos una estrategia y un plan, ¿verdad? Entonces es el tiempo de marchar hacia adelante, cuando sabemos cómo vamos a llevar a cabo lo que nos proponemos. Después, cuando podemos hacer acopio o contar con los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Recuérdense la ilustración aquella de aquel hombre que yendo a la guerra primero hace unos cálculos y cuando va a edificar una torre primero hace unos cálculos. Bueno, si tenemos con qué, pues vamos adelante, porque es el momento. También hay otra característica que la vemos que se cumple en Jacob, por lo cual ciertamente era la hora en la cual debía dejar a Labán y partir hacia su tierra. Y es el momento en el cual las circunstancias, el entorno se convierten en algo agreste, en algo desagradable, en algo dañino para las personas. Fíjense que en Génesis capítulo 31, versículo 1, dice: oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y Jacob veía todavía más que eso, veía que ya Labán, el cual se le iban los ojitos y el cariño y la carita, era muy simpático con su yerno, ya no era así. Dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ahora no, como ya no le reportaba beneficios para su propio ganado, para su propia hacienda, entonces ahora era todo lo contrario. Miraba a Jacob, su suegro, con recelo. Y Dios habla a través de las circunstancias, hermanos, sin lugar a dudas. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios abre una puerta, es tiempo de entrar por esa puerta. Cuando Dios cierra una puerta, es tiempo de pararse y no caminar más. Y cuando Dios permite muchas veces que las circunstancias se opongan por completo a que llevemos a cabo un propósito, pues sencillamente es el tiempo de esperar, es el tiempo de esperar. Nosotros debemos aprender a leer las señales de Dios. Nosotros debemos
orar a Dios para que nos abra y cierre puertas, y nosotros debemos aprender a escuchar, a interpretar las señales que nuestro Dios nos da. Cuando el panorama se entenebrece, puede ser que sea el tiempo en el cual nosotros debemos esperar hasta que haya luz y lo veamos claro. Y mientras tanto, pues sencillamente esperar. Pablo lo hizo. En 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9, él escribe diciendo: estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Qué interesante, qué paradoja, ¿verdad? O sea, dice, voy a estar aquí, voy a esperar hasta Pentecostés. Dice, porque la puerta que se ha abierto es grande y eficaz. Pero dice al mismo tiempo, y muchos son los adversarios. Y realmente uno tiene que evaluar las situaciones. Pablo vio la oposición como algo que confirmaba el hecho de que Dios quería que se quedara en ese lugar, ¿verdad? Así la vio en ese momento. Pero otras veces es lo contrario. O sea, nosotros vemos que todo el panorama se pone tétrico, consecuentemente algo tenemos que hacer. Vamos a buscar un lugar que esté claro, porque aquí hay mucha tiniebla o mucha oscuridad. Si Dios abre una puerta, o si se para en la puerta y llama, dice la Biblia que lo que tenemos que hacer es sencillamente correr hacia Él, porque ya es el momento de marchar. Y Dios estaba llamando a Jacob para que se fuese de ese lugar hacia la tierra de Canaán. Consecuentemente, era tiempo en el cual se fuera. Y le estaba provocando una situación, una condición en la cual él no se sentía bien estando dentro de la familia de sus esposas. Otra manera como Dios nos habla. También sabemos que es hora de que nosotros echemos hacia adelante cuando Dios es quien da la orden o cuando Dios es que lo manda, cuando lo dice de una manera implícita y explícita en su palabra. Jacob había recibido instrucciones directas del Señor. En el versículo 3 del capítulo 31 dice que también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios se le había aparecido, el ángel de Jehová se le había aparecido en sueños a Jacob otra vez, y le había indicado durante ese sueño que ya era tiempo de que regresara. Lo que Dios ha dicho en su palabra, nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es obedecerlo. Y en este caso en particular, además de todas las señales, además de todo lo que estaba sucediendo, Dios lo decía en su palabra. Es como cuando una persona, ¿verdad?, se le dice, se le muestra en la palabra de Dios que Dios quiere que se arrepienta y que abandone el pecado. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona? Sencillamente obedecerlo, hacerlo. Si Dios quiere que tú te arrepientas de todo corazón y que abandones tu vida de pecado, hazlo. Si Dios quiere que tú te conviertas a Jesucristo y abandones tu religión, hazlo. Si Dios quiere que tú te despojes de lo que sea que te impida que tú puedas convertirte en un servidor de Él, pues sencillamente despójate de lo que sea y hazlo, porque es tiempo de que eches hacia adelante. La Biblia dice que nosotros tenemos que librarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr la carrera que Dios pone por delante de nosotros. Y cuando es así y cuando Dios dice algo, no tenemos nada que discutir, nada que argumentar, sino por ahí simplemente obedecer. Ustedes se recuerdan aquel pasaje en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al mar Rojo, ¿no? Y cuando llega al Mar Rojo viene el faraón atrás con todos sus ejércitos y tan desesperado, y Jacob clama al Señor y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Moisés. ¿Quién yo dije? Jacob. Está bien, se entiende. Y dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dice el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, ya yo te dije, echa para adelante. Pero que está el Mar Rojo por delante, no importa. Ya yo dije que eche hacia adelante, que marche. Y cuando Dios en su palabra dice algo, más vale que nosotros lo hagamos. Si Dios te manda a ti a arrepentirte, a recibir a Jesucristo en tu corazón, a entregar tu vida a Él, hazlo. Simplemente obedece lo que Dios dice. No espere más, es tiempo de que lo hagas, es el tiempo de que tu vida siga hacia adelante. También vemos todavía tengo 4 puntos más adicionales en este pasaje que indicaron a Jacob claramente que era el momento en el cual él ya tenía que marcharse, ¿verdad? Y vuelvo y repito, yo no sé para quién es este mensaje, ¿verdad? Yo no sé para quién es este mensaje, pero esa es la enseñanza que el Señor me dio para la iglesia esta mañana, que hay momentos en los cuales sencillamente hay que marchar, ¿verdad? Y el momento en el cual ya
se ha buscado consenso y consejo y se ha obtenido la aprobación, pues sencillamente es un buen momento. Dice el versículo 4 que envió pues a Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y ahí le explicó, le dijo: yo veo que el semblante del padre de ustedes no es como era antes. Yo veo, y ustedes lo saben muy bien, que yo he obrado delante de su padre con toda integridad, que yo he trabajado para él, que él me ha engañado varias veces, que me ha cambiado el salario muchísimas veces, que Dios es quien finalmente, como dice en el versículo 9, quitó el ganado de tu padre y de vuestro padre y me lo dio a mí. O sea, está diciendo: yo he actuado en integridad y yo veo que las circunstancias son estas, las siguientes. Y le pregunta a sus esposas, las dos hijas de Labán, ¿verdad?, que consulta con ellas los planes que tiene, los planes de regresar a su tierra. Además le dice que Dios se lo había dicho, que debía regresar a su tierra. Jacob procuró la opinión y el apoyo de sus esposas. Y Proverbios dice en el capítulo 15, versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirma. Cuando nosotros buscamos consejos, cuando buscamos opinión, pues nosotros podemos confirmar o reconfirmar lo que tenemos en mente y que creemos que es la voluntad de Dios y que estamos dispuestos a llevar a cabo. ¿Cuál es la respuesta de las esposas de Jacob? La respuesta es una respuesta comprensiva, y no solamente comprensiva, sino de completo respaldo y apoyo. Labán conservaba los derechos patrimoniales sobre sus hijas. Teniendo el apoyo, el consenso de sus esposas, a la hora de marchar, pues tendría una colaboración y no una oposición de parte de ellas. Y este era el caso. Se había buscado el consejo de ellas, se había buscado el consenso de ellas, lo tenía, y consecuentemente no había nada más que esperar sino salir y marchar. Ahora bien, hay otra cosa que es muy importante también, y es la certeza íntima que uno tiene de que es la voluntad de Dios para con nosotros, para con uno en particular. Hay veces que tú dices: bueno, es que yo sé que eso es lo que Dios quiere para mí. No puede ser el único patrón de referencia que tomemos, ¿verdad?, el único elemento de juicio, pero eso es algo que es muy importante. Hay que actuar siempre bajo convicciones. No puede ser porque sí, porque yo vi, porque a mí me pareció, porque yo tenía con qué, sino que hay que tener la convicción personal. Y en este sentido es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, pues buscar el rostro de Dios y buscar el consejo de Dios y pedir al Señor que nos dé convicciones en lo íntimo de que esa es su voluntad antes de que nosotros marchemos hacia adelante en cualquier proyecto o propósito que tengamos. Dice Jacob que en el versículo 11 el ángel le dijo en sueño: alza tus ojos y verás cómo los machos cubren. Versículo 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ya no era una cuestión de querer o no querer, era simplemente que tenía que obedecer el mandato del Señor. Y cuando Dios demanda algo, mejor es que no esperemos, sino que sencillamente lo llevemos a cabo. Levántate, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob tenía plena convicción de que eso era lo que Dios quería y tenía en consecuencia que marchar, porque ya era el tiempo de marchar. También, hermanos, había conseguido el apoyo consensuado de su familia, lo vemos acá. Las esposas que no se entendían entre ellas, que eran dos hermanas enemistadas, finalmente se ponen de acuerdo en algo, en el hecho de que deben respaldar a su esposo y deben irse junto con su familia a un recorrido bastante largo de unos 800 kilómetros del lugar donde estaban, entre 500 a 800, depende del lugar de la tierra de Canaán donde lo ubicáramos. Finalmente nosotros vemos que sencillamente ya no había ninguna otra razón para esperar. Dice el versículo 17: entonces se levantó Jacob, subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado que había de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Con la confirmación de sus esposas, Jacob pura y simplemente se pone en marcha hacia la tierra de Canaán. Siempre se va a necesitar hacer un acto de fe. Un acto de fe que parte de la íntima convicción de que es la voluntad de Dios para nosotros. Pero sin lugar a duda, cuando llegue el momento
de marchar hacia adelante, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Porque esa es la hora de marchar. Yo no sé, ciertamente, quién es que entre nosotros, tal vez soy yo mismo, que cumplida una etapa y un propósito del Señor, pues deba mirar más allá y deba marchar hacia adelante. Pero para alguien es este mensaje, sin lugar a duda. Es la enseñanza y el mensaje que el Señor me dio para su iglesia en esta mañana, en este pasaje de las varas, de las pintadas, de las abigarradas y de las ¿qué? Y de las manchadas, ¿verdad? Que todo esto era simplemente parte del plan y el propósito de Dios, a fin de que comenzase el retorno, se iniciase el retorno de Jacob y su familia a la tierra donde finalmente Dios le establecería y les haría una gran nación. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú sabes, Señor, para quién es este mensaje, Padre. Yo no lo sé, Señor, ni siquiera si es para mí. Pero, Padre, no permitas que nuestras vidas se estanquen, Señor. De alguna manera, Señor, permite que podamos buscar, Señor, nuevos rumbos, Señor, nueva dirección, nuevos propósitos, Señor, nuevas metas, nuevos ideales, Señor. Que podamos discernir cuál es tu voluntad para con nosotros. Y que podamos, Señor, tener el coraje de enfrentar cualquier tipo de obstáculo para llevarlo a cabo, Señor. Permite, Señor, que no nos estanquemos, Señor. Ni como iglesia, ni como hijos tuyos, Señor. Ni como familia, Señor. Permite que podamos, Señor, marchar hacia adelante. Te damos gracias, Padre, por tus enseñanzas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.